Miércoles 16 de octubre. Temas que reaparecen: creer, no creer. Lee Juan 3, 16 al 21, 9, 35 al 41, 12, 36 al 46. ¿De qué manera repiten estos textos el tema de la antítesis creer, no creer que aparece en el prólogo? Juan 3, 16, 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz por temor a que sus obras sean reprendidas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 9, 35 al 41. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y al encontrarlo le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Lo has visto, y el que habla contigo es él. Él dijo: Creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuesen ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Juan 12, 36, 46. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Jesús dijo esto, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria, y habló acerca de él. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, por temor a ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el favor de los hombres que el favor de Dios. Entonces Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. 11 de los discípulos permanecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5.000 e incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo, fe, creencia, en griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pisteu, aparece 98 veces, en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo, en lugar del sustantivo, puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. Ver Santiago 2:19. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes, o quienes llegan a creer, tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina,
y, por fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente, como guías espirituales de la nación, deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. ¿De qué manera vivís tu fe en Jesús en lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.